Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández en clase de ajedrez. El presente mes de julio del 2021 estaremos viendo el ciclo de partidas del cuarto campeón mundial de ajedrez, Alexander Alekhine. Alexander Alexandrovich Alekhine o Aliokhin, nombre fue campeón del mundo el año 1927 al derrotar a José Raúl Capablanca en un famoso match a 34 partidas en la ciudad de Buenos Aires y proclamarse campeón mundial de ajedrez. Título que conservó hasta 1935, fecha en la cual perdió el título a manos del Dr. Mahewe, holandés, quien lo poseyó durante 2 años hasta el 37, fecha en la cual nuevamente Alekhine recupera su corona mundial, conservándola hasta el 24 de marzo de 1946, falleciendo en Lisboa, en Portugal, al término o después de la Segunda Guerra Mundial, en circunstancias un tanto extrañas. Bueno, Alekhine fue un ajedrecista ruso nacionalizado francés y bueno, murió en posesión de su título mundial. Fue un extraordinario jugador. Se tituló de abogado, fue educado en la Universidad Estatal de San Petersburgo y en la Universidad de París, Escuela Imperial de la Jurisprudencia. Fue un ajedrecista teórico del ajedrez, escritor, jurista y traductor. Bien, veremos a continuación algunas partidas de este genio de las 64 casillas. Alekhine tenía la virtud de conocérsele por tener la característica de atacar en ambos flancos al mismo tiempo. Y en esto de atacar de esa manera, tal combinación de juego en ambos flancos exige una gran penetrabilidad en las menudencias de la posición, sabiendo maniobrar y encontrar ocultas posibilidades de ataque. Precisamente en tales partidas aparecía con todo su brillo la amplitud de los pensamientos estratégicos de Alekhine, la profundidad de sus pensamientos, lo escogido de su idea combinaba, comentaba Alexander Kotov, uno de sus mejores biógrafos. En calidad de primer ejemplo de tal juego vamos a examinar el siguiente encuentro de Alekhine con el maestro Feynman, una apertura española jugada en la ciudad de Alemania de Colonia el año 1911. Alekhine con las piezas blancas y Feynman con las piezas negras. Alekhine inicia el juego con la movida E4 y su rival responde con E5, caballo F3, caballo C6 y ahora la famosa apertura española o Ruy López. Algunos le llaman la tortura española. Caballo F6. Defensa berlinesa que se puso de moda. Nuevamente la introdujo Kramnik en el famoso match del año 2000, si mal no equivoco, con Garry Kasparov. Y el mismo Magnus Carlsen la ha utilizado, el actual campeón mundial de ajedrez. Enroque corto. Y ahora por diferencia de movidas estamos en la defensa Steinitz diferida. D6, caballo C3, alfil D7, D4, E por D. Lo correcto es alfil E7 y solamente en caso que las blancas jueguen torre E1 tomar el peón de D4. Esta pequeña inexactitud permite a Alekhine recibir una notable supremacía en la posición. Caballo por D4, alfil E7, caballo por C6, alfil por C6. Mencionaremos que si se produce B por C6, alfil
A4 con buena posición. Alfil por C6. Dama E2. Roque corto. Alfil G5. Torre E8. Torre F E1. H6. Si ahora caballo por E4, entonces venía sencillamente alfil por C6 ganando. Entonces H6, alfil F4, caballo D7, alfil por C6, B por C6, dama C4. Buena jugada. Comienza el enérgico asalto en el centro del tablero. Con la primera jugada, las blancas garantizan a su caballo la casilla D5. Alfil G5. Defensa táctica. No se puede jugar alfil por G5, por dama por G5, y falla dama por C6 debido a caballo, ¿no es cierto?, E5, seguido de caballo F6, F3, ganando la calidad. Alfil G3, C5. Una jugada dudosa. Las negras se conforman inútilmente con debilitar el punto D5, jugando alfil D2, torre E2, alfil por C3, dama por C3, torre B8, B3, torre B6. Friedman podía haber recibido una posición completamente defendible, pero jugó C5. Torre A D1. Dos torres blancas en el centro crean una situación tirante. Ya amenaza el rápido E5. Alfil F6, B3, caballo E5, dama E2, G6, caballo D5, alfil G7, dama A6. Interesante jugada. Después de asegurar a sus piezas la posición central, Alekhine emprende las operaciones hacia los flancos. Las blancas amenazan con ganar el peón enemigo por el procedimiento alfil por E5, seguido de dama B7. Esta amenaza trae como consecuencia que las negras tienen que conformarse con la debilitación de su frente de peones en el centro del tablero. Dama C8, dama A5, C6, caballo E3, torre D8, alfil H4. Una fina maniobra, ya que la torre no puede retroceder a la casilla D7 debido a F4 por parte de las blancas ganando pieza.
Con esta jugada surge una mayor debilidad de los peones del flanco de rey, destrozando de esta forma todo el frente de peones del enemigo. Alekhine empieza pronto a recoger el fruto. Este es un juego exquisitamente posicional por parte de Alekhine. G5. Si las negras se veían obligadas a mover sus peones en el flanco rey, entonces correspondía preferible haber hecho F6, no permitiendo la realización del hendido agujero en F5, que se produce tras esta jugada. Ahí queda el hall ahí en F5. Alfil G3, dama E6, caballo F5. Habiendo jugado un papel importante en el ataque en el centro y en el flanco de dama del enemigo, este caballo tuvo tiempo de llegar al flanco del rey, donde tenía que llevar un golpe definitivo. Alfil F8, dama C3, y las otras piezas blancas se dan prisa por integrarse al ataque del flanco del rey enemigo. Amenaza F4, con el descubrimiento de la línea del flanco rey, porque entonces, si a F4, caballo G6, vendría F por G, H por G, y después alfil por D6. Buena jugada. Entonces se preguntará por qué. Porque si en ese caso las negras capturan en un momento con el alfil que está en F8, vendría un mate de la dama blanca en la casilla G7. Tratemos de usar nuestra imaginación para ver esas variantes. Entonces, dama C3. Por eso el maestro Friedman va a la futura debilitación del flanco del rey, jugando F6, para evitar esa acción de rayos X de la dama blanca hacia la casilla G7. Igualmente el blanco procede con F4. Caballo G6. Mencionaremos que si caballo F7, entonces decide el ataque de la dama a través de la jugada dama F3 seguido de dama H5. Entonces tenemos caballo G6 y Alekhine ahora en pleno auge. Caballo por H6, jaque. Alfil por H6. F5, el temido calzoncillo. Dama E7. F por G. Alfil F8. Dama C4, jaque. Rey G7. Estaba la posibilidad de jugar rey H8, pero torre 1 F1 con el siguiente traslado de la dama a través de E2 a H5 era mortal. Rey G7. Alfil por D6. Hermosa jugada, poniendo broche final a esta linda partida, ya que si el negro captura, ¿no es cierto?, en torre D6 viene torre por D6, arriba o abajo, cualquiera de las dos jugadas pierde. Entonces la jugada final, una linda muestra del ataque posicional, estrangulamiento, ¿no es cierto?, debilitamiento de las casillas del enemigo y ataque por ambos flancos, una forma característica del juego de Alexander Alekhine, que Kasparov lo ha revivido o lo revivió con mucho éxito. Bien,
Esa ha sido la presente partida, dando inicio a la ciclo de partidas de Alexander Alekhine. Muchas gracias.